Ahora sí, buenas noches a todos. Muy bienvenidos a esta presentación del viaje a Turquía. Soy Juliana Hurtado, si no me conocen. Soy directora de Paideia Viajes Culturales desde hace 13 años y estoy muy emocionada hoy de darles la bienvenida a este recorrido virtual que haremos por Turquía, porque es un destino que yo les aseguro tiene ese poder de sorprendernos en cada etapa del viaje. Es decir, aquí no hay punto malo. Turquía no decepciona nunca. O sea, tendría usted que ser un viajero muy malo, es decir, eh, muy negativo para no apreciar todo lo que tiene Turquía, porque es impresionante. Y si a usted no le gusta algo, seguramente vendrán mil cosas que sí le van a gustar. Este no es solo un país, esto es un puente, es como me gusta decir que Turquía es una llave que abre las civilizaciones. Es un lugar donde Oriente y Occidente se encuentran, sí, es lo que siempre se dice de Turquía, eh, no es otro cliché más, no es un lugar común, es, es cierto, aquí las grandes civilizaciones han dejado huella, aquí se respira historia, todo tiene historia. Y, y bueno, ¿y por qué escogimos Turquía? Porque es un destino que para mí es de los favoritos. Pienso que si a uno le gusta la historia, la cultura, este es un gran viaje. Yo catalogo más o menos 5 viajes que se tienen que hacer y Turquía es uno de ellos. Aquí vamos a ver cómo las culturas dialogan a través de los siglos. Ahora, hay algo también que quiero destacar, que este viaje pues no es como cualquier otro itinerario en Turquía, ni como cualquier otro viaje a Turquía. En Paideia, pues no solo visitamos los lugares icónicos como ustedes van a ver, Santa Sofía o la Capadocia, que es lo que aparecen todos los folletos de turismo de Turquía, pero lo que hacemos aquí en Paideia diferente es que los entendemos, por qué se construyeron, qué significados tuvieron en su tiempo, qué podemos aprender de ellos hoy. Este enfoque de aprendizaje y conexión es lo que nos distingue, lo que distingue un viaje a Turquía, que es posible que ustedes encuentren 1.583.000 eh, propuestas de viaje a Turquía en todo el mercado, pero eh, lo hacemos con una distinción. Conocemos muy bien el destino, conocemos muy bien su historia y es un viaje muy cuidado y no solo vamos a recorrer los puntos conocidos, que también, porque ustedes no me perdonarían que yo no los llevara a Capadocia ni a Éfeso, pero hemos incluido también destinos únicos que rara vez se encuentran en los itinerarios tradicionales porque exigen un desplazamiento mucho mayor, porque no siguen ese itinerario rápido y apresurado de los itinerarios tradicionales, como Göbekli Tepe, que está cambiando lo que sabemos básicamente sobre los orígenes de la humanidad. Entonces hay que ir a ver qué es lo que está pasando allá, que está reescribiendo la historia. O, por ejemplo, los impresionantes mosaicos de Segma en Gaziantep, que nos van a revelar una sofisticación artística del mundo antiguo que los salvaron de una inundación y nadie va a verlos y yo los quiero llevar allá. Este viaje lo he diseñado especialmente para quienes buscan algo más profundo. Si usted quiere un viaje light, ligero, rápido, apresurado, este no es su viaje. Aquí venimos a aprender, a reflexionar y a llevarte de regreso mucho más que recuerdos o fotos en Instagram. Entonces, bueno, sin más preámbulos, empecemos nuestro recorrido eh, por la puerta de entrada a Turquía, que es Estambul. Este básicamente es el recorrido que vamos a hacer. Como ustedes pueden apreciar, nos vamos hasta muy Europa del Este, perdón, Turquía del Este. Nuestro recorrido incluye entonces Estambul, ahí nos vamos en avión hacia Esmirna, que queda aquí en un puerto, y de Esmirna nos vamos a Kusadasi, que es donde veremos Éfeso bueno, Éfeso básicamente, y la Casa de la Virgen. Ya les voy a explicar bien. De ahí nos regresamos nuevamente en avión para que sea cómodo, para que, como hay trayectos también largos por carretera, para que no se nos haga muy pesado todo el viaje. Nos volvemos a Estambul en avión, pero salimos directamente hacia Ankara. Ankara, que es la capital oficial de Turquía. De ahí seguimos por carretera hacia la Capadocia, que queda aquí justo en el centro de Turquía.
y seguimos ya por carretera todo el trayecto hacia Adiyaman. Vamos a ver allí unas cosas fantásticas y luego nos vamos hacia un tesoro escondidísimo de Turquía, escondido para los turistas, sobre todo latinoamericanos, pero el turismo, o sea, los turcos saben lo que hay ahí y van mucho, que es Sanliurfa, que es una ciudad además sagrada para ellos, y de Sanliurfa terminamos en Gaziantep y regresamos hacia el aeropuerto de Sanliurfa para tomar un vuelo directo hacia Estambul y no tenernos que devolver todo ese trayecto, atravesar otra vez Turquía por carretera, sino que lo haremos en avión. Entonces, nuestra puerta de entrada es Estambul. Aquí es donde Oriente y Occidente se encuentran literalmente. Y en esta etapa del viaje vamos a explorar los sitios más representativos de Estambul. Eh, a ver, uno en Estambul necesita por lo menos un mes para verlo todo y aún así creo que no alcanza, pero bueno, a pesar de eso, hemos seleccionado lo principal después de haber hecho ya 5 viajes a Turquía, creo que ya contamos con la experiencia suficiente para saber qué es lo más relevante y mostrártelo a ustedes. Entonces, bueno, comencemos por el lugar que simboliza esta ciudad como pocos otros, que es Hagia Sofía o Santa Sofía. Santa Sofía, pues debe su nombre no a que Sofía fuera una santa, sino que es un nombre griego, Hagia Sofía, que significa divina sabiduría. Y cuando entremos a Santa Sofía, vamos a sentir de inmediato la grandeza de su historia. Fue construida en el año 537 por el emperador Justiniano, sobre las bases de un templo pagano griego, y cuando Justiniano la terminó, no solo fue la iglesia más grande del mundo durante casi 1000 años, sino que marcó un antes y un después en la arquitectura, porque la construcción de la cúpula de 31 metros de diámetro, ustedes van a sentir que flota en el aire gracias a un sistema muy innovador de arcos y contrafuertes que para ese momento era absolutamente desconcertante. Y esta cúpula fue tan revolucionaria que inspiró luego a generaciones de arquitectos, incluyendo a los otomanos. Toda esa arquitectura de las mezquitas otomanas se inspiran completamente en Santa Sofía. Así que la usaron como modelo para sus mezquitas. Y cuando Mehmed II conquistó Constantinopla en 1453, Santa Sofía, es decir, casi 1000 años después de su construcción, Santa Sofía se convirtió en mezquita. Y con ello pues llegaron las nuevas adiciones, como los minaretes que ustedes ven, los medallones caligráficos con inscripciones árabes, taparon, como los musulmanes no pueden tener figuras, taparon muchos de los mosaicos que estaban, pero bueno, dejaron algunos otros, entre los mosaicos dorados del interior que representan escenas religiosas del cristianismo, se pueden también encontrar allí. Parte de los museos, de lo lindo de Santa Sofía son los mosaicos. Pero como hay un dato muy curioso y es que el emperador bizantino tenía como guardia personal a una serie de varegos o vikingos, que eran básicamente mercenarios, y aquí también tenemos unos grafitis vikingos. Entonces, es decir, en Santa Sofía podemos ver un crisol de culturas y de expresiones que nos van a revelar un poco de cómo Estambul siempre ha sido un lugar de encuentro para personas de todo el mundo. Hoy en día Santa Sofía, ustedes la van a encontrar en el piso con alfombras porque volvió después de ser, cuando llega Ataturk al poder, 1923, que se crea la República de Turquía, Ataturk le quita eh, la solemnidad de Mezquita a Santa Sofía y la convierte en un museo. Y como ustedes recordarán, en el 2020 Erdogan la reconvirtió nuevamente en mezquita y hoy en día es mezquita. ¿Qué implica eso para el turismo? Pues fatal, fatal porque muchos de los frescos que se habían cubierto con yeso se volvieron, que se habían cubierto con yeso, se habían descubierto para hacer el museo, se volvieron a cubrir y el acceso a ver estos mosaicos, la última vez que fuimos no estaba permitido porque ya los tienen tapados con unas sábanas, eh,
con unas sábanas blancas. Incluso no sé si ustedes logran ver aquí en la pantalla, no sé si ven mi cursor, aquí hay una imagen de una Virgen María o la Virgen de Teotocos en la ortodoxia, em, que también está tapada con una sábana blanca. Precisamente es porque los musulmanes pues, no permiten en su momento de oración y en sus lugares sagrados representación de figuras. Pero aún así hay mucho para ver en Santa Sofía que vale la pena. Y es como una guardiana de la historia de Turquía, por eso es el símbolo principal. Otro lugar fascinante que está justo enfrente de Santa Sofía, cruzando ahí la plaza de Sultán Ahmed, es la Mezquita Azul, que realmente se llama la Mezquita de Sultán Ahmed, porque fue construida por ese sultán, Ahmed I, en el siglo XVII. Y este edificio no solo es una obra maestra del Islam otomano, o sea, realmente es una gran mezquita de esa época clásica, tal vez la última de la época clásica de los otomanos, es también un ejemplo de cómo esos otomanos se inspiraron, como les estaba contando, en el pasado bizantino para crear algo nuevo. Entonces la mezquita, le dicen la mezquita azul por los azulejos de cerámica, por los miles de azulejos de cerámica que trajeron de Iznik, que decoran su interior. Y estos azulejos, pues hechos a mano, representan flores, plantas, patrones geométricos, muy al estilo islámico porque reemplazan las figuras humanas por este tipo de arte que simboliza la conexión entre lo divino y la naturaleza. Entonces, la luz entra a través de unos 200 vitrales y crea un ambiente que combina majestuosidad y calma. Un detalle único de esta mezquita es que tiene 6 minaretes. Y esto cuando estemos estudiando con ustedes, si deciden acompañarnos en el viaje, toda la historia del Islam y del Imperio Otomano, esto es un hecho bastante significativo porque hasta ese momento la única mezquita que tenía 6 minaretes era la de la Meca. Entonces, que le pusieran 6 minaretes a la de Sultán Ahmed, pues era toda una odisea, era como una ofrenda, como así que te vas a equiparar con la mezquita más sagrada del Islam. Pero eso también representaba el poder de los otomanos, que el sultán otomano, a fin de cuentas, era el califa de toda la comunidad musulmana del mundo. Entonces, lo que hicieron en la Meca fue poner un séptimo minarete para diferenciarlo y ya ninguna otra mezquita tiene 7 minaretes. Ese es como un detalle curioso. Y lo bueno del momento en el que ustedes, pues del viaje que vamos a hacer, es que la Mezquita Azul estuvo cerrada casi 3 años por remodelación y ya la abrieron. Entonces la van a ver muy bonita, muy remodelada, muy dispuesta a recibir. El hipódromo de Constantinopla, que queda justo al ladito ahí de la Mezquita Azul, ay, perdón, esta es la Mezquita Azul, vemos la forma, les traje esta imagen aérea para que ustedes vieran como la forma del antiguo eh, hipódromo de Constantinopla, o sí, de la ciudad romana. Algunos grabados que representan pues como una representación más gráfica, más antigua. Aquí tenemos una representación en 3D más moderna, en la que se puede ver que claramente esto era una construcción monumental. No sé si alcanzan a ver aquí a Santa Sofía, aquí la Mezquita Azul estaría más o menos por aquí, obviamente en la época de esta representación no existía el Imperio Otomano. Y aquí podemos ver también algo que les quiero explicar. eh, Aquí en el puerto, este es el puerto del Estrecho del Bósforo, pero este otro estrechito que vemos acá es el Cuerno de Oro y esta población pequeñita que se ve acá en la parte que hoy en día es Beyoglu, que es la zona de Pera, que es donde están toda la zona de los no musulmanes, es decir, la zona europea de los europeos, porque el centro de Constantinopla también estaba en la zona europea. Entonces, todo lo que se va a ver en Estambul está en la zona europea. Hoy en día, en el Cuerno de Oro hay varios puentes. Los hoteles generalmente quedan en esta parte moderna y uno atraviesa los puentes para llegar al centro y visitar todo esto. No es que uno esté pasando de la parte europea a la parte asiática,
sigue uno en la parte europea y en la parte asiática básicamente no hay mayor atractivo histórico para visitar, pues porque miren que no existía nada, y es donde vive la mayoría de los estambulíes. Pero continuando con el hipódromo, eh, era el corazón de la Constantinopla bizantina, fue construido por Septimio Severo en una remodelación que le metió bastante y fue ampliado por Constantino el Grande, y este espacio era mucho más que un lugar para carreras de carros, era donde la ciudad se reunía, donde se celebraban las ceremonias imperiales, donde también ocurrían las protestas y los tumultos. Uno de esos tumultos, el más famoso, fue el de la revuelta Niké en el año 532, cuando eh, después de, digamos que las carreras de caballos tenían equipos, equipos verdes, equipos azules, o sea, así se llamaban los equipos, y en una de esas se agarraron y eso se convirtió pues en un evento que casi destruye la ciudad. Justiniano logró sofocar la revuelta para un costo, pero un costo muy terrible. Casi 30.000 personas murieron en el hipódromo. Bueno, pero hoy, aunque gran parte del edificio original, pues básicamente ha desaparecido, simplemente esto es una plaza, hasta hace muy poco, porque en los años 80 mm, los carros seguían, los carros no era peatonal, era vial. Ya es un parque muy bonito en el que se puede apreciar monumentos que siguen conectando con ese pasado, como por ejemplo el obelisco de Teodosio, que es traído directamente desde Egipto, que tiene más de 3.500 años. Es tal vez el monumento histórico más antiguo que tiene Estambul, pero pues obviamente no es nativo de ahí, fue traído desde Egipto. Y la columna de la serpiente, que una vez decoró el templo de Apolo en Delfos. Los griegos hicieron cuando los griegos derrotan a los persas en estas guerras, en las guerras médicas, lo que hacen los pueblos griegos es reunir dinero y hacen un, una ofrenda en el templo de Apolos con unas tres serpientes con las cabezas de oro, que pues obviamente ya no existen, pero que se trajeron originalmente, como estaban originales, a Constantinopla. Es decir, si ustedes creen que esto del expolio de los museos y de trasladar patrimonio histórico de un sitio a otro es cosa moderna, nada que ver. Esto se está haciendo desde los años de Constantinopla, de Egipto. Aquí vemos cómo realmente esto viene siglos y siglos atrás. Son dos obeliscos los que están, eh, pero el más importante es el de Teodosio. Después haremos una visita a la cisterna basílica, que también está recién abierta, está nuevecita también después de un par de años de remodelación en las que no pudimos entrar, y está descendiendo, es decir, es subterránea, está bajo las calles de Estambul, que es una obra maestra de ingeniería romano-bizantina espectacular. Está construida en el siglo VI, con el fin de almacenar agua para el Palacio Imperial y otros edificios importantes. Entonces, cuando ustedes entren, van a ver un bosque de 336 columnas de mármol, muchas de las cuales fueron reutilizadas de antiguos templos, y entre ellas destacan dos cabezas de medusa colocadas una de lado y otra boca abajo. No se sabe, tiene algún significado especial ese, esas bases de columnas. Algunos dicen que son símbolos de protección, otros simplemente piezas reutilizadas sin mayor intención. A veces la explicación más simple es la correcta, pues es posible que le sobraran de algún templo que se cayó en algún terremoto o algo así. Pero la gente pues con lo supersticiosa que es, entonces va, la toca, pide un deseo, etcétera. Pero esto es una cosa absolutamente espectacular. Estambul tiene varias cisternas, o cuando estuvo cerrada esta, hicimos muchas visitas a la cisterna de Teodosio, que les recomiendo mucho también si tienen algún tiempo libre en Estambul, que la visiten porque tiene un juego de luces muy lindo, pero esta es la más grande. Hay otras que las reservan para, por ejemplo, para hacer bodas, para conciertos de música clásica. mm, Son varias las cisternas, pero esta es la principal, la más bonita y la que hay que ir a ver cómo quedó renovada.
Después nos dirigiremos a el Palacio de Topkapi, que fue mucho más que la residencia de los sultanes otomanos. Era más, no es el típico palacio de rey al estilo europeo. Es un complejo que parece una pequeña ciudad. Era además el centro del poder político administrativo del Imperio Otomano. Aquí tenía su propia escuela, su propia universidad, sus propias dependencias administrativas, además de las residencias personales del sultán. Voy a decir algo un poquito superfluo, pero no sé si ustedes, alguien vio en Netflix la serie de El Sultán o de Solimán. Si no la han visto y todavía está en Netflix, les recomiendo, pues no se la vean toda porque son como 570 capítulos, pero véanse por lo menos dos o tres porque todo sucede en la vida interior del Topkapi. Entonces, ahí uno empieza a reconocer mucho de cómo vivían los sultanes. También aquí se encuentra el harén, que era un espacio rodeado de mitos y de realidades donde vivían las esposas, las concubinas y los familiares del sultán. Era un espacio, digamos, reservado para las mujeres en las que solo el sultán podría entrar como masculino. Tienen ahí también el Tesoro Imperial, que alberga joyas como la daga, reliquias de Mahoma. Esta daga de Topkapi está incrustada con esmeraldas gigantes, está el diamante de Casixi de 86 quilates. Bueno, o sea, el museo es impresionante. Es una visita larga porque es bastante grande. Desde las terrazas del palacio se tienen unas vistas impresionantes del Bósforo, recordándonos cómo Estambul siempre ha controlado esta ruta estratégica entre Europa y Asia. Entonces usted se sienta ahí a contemplar cómo van pasando los cargueros y los petroleros por el estrecho del Bósforo desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo y viceversa. Y en el Palacio Topkapi, pues también ustedes van a entender cómo el lujo y el poder se manifestaba en la vida cotidiana del Imperio Otomano, porque entender el Imperio Otomano es fundamental para entender la historia de Turquía. Si no, pues ni vayan. Y, y entonces, esta vida cotidiana del imperio, pues reflejaba la grandeza y las complejidades del mundo otomano. Es decir, era un microcosmos de lo que significaba el imperio otomano. Entonces, en Estambul, eh, ay, pero esperen que es que me faltó. No, me faltó aquí un par de diapositivas, pero se las cuento sin problema. Este es el primer día en Estambul. El segundo día en Estambul vamos a visitar la gran mezquita de Solimán el Magnífico, que hasta hace muy poco era la mezquita más grande y espectacular de Estambul. Eh, Vamos a ver también el Bazar de las Especias, el Gran Bazar, y vamos a hacer también un paseíto en barco por el Bósforo, porque además les va a tocar un clima fantástico para hacerlo. Eso es básicamente lo que se va a hacer en Estambul. Y de Estambul, como les digo, pasamos porque no pasa así ya, a Éfeso, que es una joya del mundo clásico. ¿Sí? Aquí nos trasladamos al mundo greco-romano. Éfeso es mucho más que un conjunto de ruinas, es una de las ciudades mejor conservadas del mundo grecorromano, un lugar que fue el corazón del comercio, la religión y la vida cotidiana durante siglos. Éfeso fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Y al caminar por sus calles de mármol, que están rodeados de columnas y de restos de templos y estructuras, es muy fácil imaginar la vida vibrante que una vez animó esta metrópoli. Piensen que en su apogeo Éfeso era una ciudad cosmopolita con una población de más de 250.000 personas, que para la época clásica esto era un montón de gente. Y eso hizo pues que obviamente fuera una de las más importantes del Mediterráneo. En Éfeso comenzamos el recorrido en uno de los edificios más impresionantes, que es la Biblioteca del Celso, construida en el siglo II después de Cristo. Esta biblioteca era tanto un centro de conocimiento como
mausoleo para Tiberio Julio Celso Polemiano, que era el gobernador romano que la mandó a construir y que por eso se llama la Biblioteca de Celso. Vemos la fachada que está muy bellamente decorada con columnas corintias, con estatuas que representan virtudes como la sabiduría, la inteligencia y otras virtudes propias del intelecto. No solo albergaba miles de pergaminos, sino que también mostraba el poder y la cultura de Éfeso como una ciudad donde el conocimiento era muy valorado. Em, la biblioteca contaba con un ingenioso sistema para proteger los pergaminos de la humedad, que era en ese entonces un ejemplo de la sofisticación de la ingeniería romana. Además, vamos a ver cómo este lugar también refleja el dualismo de Éfeso, al ser tanto un espacio público de conocimiento como un monumento funerario privado, pero también tiene su truquito y su lado más oscuro, y es que dicen las malas lenguas, no me consta, que detrás de, o sea, o que la biblioteca estaba conectada por un pasillo secreto hacia un prostíbulo. Entonces, que esa era la razón por la que muchos hombres de Éfeso se mantenían leyendo y estudiando en la biblioteca. Esto obviamente pues es una leyenda urbana, pero está muy difundida porque se han encontrado grafitis grabados en el mármol, en piedra, promocionando o indicando las rutas del prostíbulo. El Gran Teatro, que es impresionante, es, es una estructura monumental con capacidad para 25.000 personas. Este teatro no solo era un espacio para espectáculos, también un lugar donde se celebraban asambleas políticas, eventos religiosos, y tiene una acústica impresionante que incluso hoy se puede escuchar claramente desde las gradas superiores lo que se está hablando en la tarima. Y esto permite imaginar cómo resonaban esas obras de teatro, las lecturas de poemas, los discursos en este lugar. Uno de los eventos más significativos que tuvo lugar aquí fue la predicación de San Pablo, es decir, Éfeso hace parte de ese camino de camino de evangelización que hizo Pablo de Tarso, que intentó difundir el cristianismo en Éfeso, que era pues claramente un desafío en una ciudad profundamente conectado con el culto de Artemisa, anteriormente Ceres. Y este episodio no solo marcó un choque entre las religiones, sino que también nos habla de esa capacidad de Éfeso pues, para adaptarse y cambiarse pues, con el tiempo, porque finalmente sí, pues todo el imperio se cristianizó, pero pues a Pablo lo echaron porque eh, y esto también lo cuenta la Biblia, aunque no me la sé exactamente y no me pregunten qué versículo ni nada, pero Pablo eh, peleó o digamos que sí, le enfrentó a los comerciantes que vendían estatuillas de plata como unos exvotos de la diosa Artemisa. Entonces, pues claro, Pablo llegó y les acusó de herejes, les dijo que eso era comerciar con la fe, que dejaran eh, eh, la, que dejaran el paganismo. Y bueno, pues como empezó a alterar tanto y la gente ya no le compraba los exvotos, pues lo echaron, básicamente. Bueno. También veremos una parte, digamos que está nueva, relativamente abierta recientemente. Yo no la conozco, es decir, en mis últimos viajes todavía estaban trabajando los arqueólogos aquí, entonces no lo conozco, que es las casas de las placas, eh, que nos permite, que nos da una ventana hacia una de las residencias más lujosas de Éfeso y por tanto cómo era la vida cotidiana en Éfeso. Los mosaicos, los frescos que han sido restaurados, pues nos hablan de la vida de las clases altas romanas, con sus cenas fastuosas, sus jardines interiores y esa búsqueda constante de confort y estética que caracterizó el mundo romano. Eh, También van a recorrer la famosa calle de mármol, que es esta, es digamos la más famosa de Éfeso y está casi pues a la entrada en la parte superior de la colina. Eh, Estaba pavimentada con losas que conectaban las principales áreas de la ciudad y van a ver aquí inscripciones que daban indicaciones a los visitantes, como la dirección hacia los baños, a los termas, al prostíbulo,
Hay marcos de templos a Adriano, hay a Esculapio, el dios de la medicina. Bueno, es en una sola calle, eh, pues está toda la vida de Éfeso. Es impresionante y muy bello. Y también van a visitar las termas, que no, como buena ciudad romana, o sea, en una ciudad romana no pueden faltar las termas. Y como dato muy curioso, pues están los inodoros que eran públicos. Esto yo nunca se ha visto, nunca, no hay, digamos, en otras ruinas romanas eh, los restos o la conservación de las pues, de los inodoros antiguos, ¿no? Entonces lo que hacía era la gente se sentaba acá, tenía un cepillo con agua, con un balde, el agua corre por debajo, es decir, no es estancado, hay un flujo de agua constante que se lleva, digamos, los residuos, y la persona lo que hacía era coger uno de los cepillos, se limpiaba y lo volvía a enjuagar y lo volvía a poner. Ya sé lo que están pensando. Em, Bueno, y Éfeso pues no son solo ruinas romanas, también cerca ahí de la ciudad, de las ruinas del yacimiento arqueológico está la casa de la Virgen María, donde según la tradición del lugar, eh, el apóstol San Juan, el evangelista, huyendo de la persecución en Jerusalén por parte de Herodes Agripa, llevó a la Virgen María tras la crucifixión de Cristo hasta su asunción, según los católicos. También es un sitio de peregrinación para los musulmanes porque María, a la que llaman Mariam, eh, para ellos también es importante porque es la madre de Jesús, también lo consideran como uno de los profetas anteriores a Mahoma. Este es el interior es una casita muy chiquita, realmente lo más antiguo es que se cree que es de aquella época, es un ladrillito aquí en esta esquina. Pues hay que tener mucha fe para pensar que realmente es la casa de la Virgen porque el lugar fue descubierto o revelado, digamos en términos religiosos, por una monja alemana en el siglo XVIII o XIX, que empezó a tener sueños, hoy diríamos alucinaciones, en los que ella dice que se les reveló el lugar exacto en donde estaba la Virgen, la casa de la Virgen. Se hizo una investigación porque ya dio mucha lora al respecto, pero se hizo la investigación y pues encontraron un sitio que estaba acorde, digamos, con las leyendas teológicas, con su pozo de agua, que entonces era claro que ahí pues había habido un asentamiento de casas. Luego también encontraron la Basílica de San Juan. Al frente, muy cerquita de Éfeso, digamos que Éfeso es la salida a la isla en donde fue exiliado San Juan. Entonces, todo indicaba que ese posiblemente sí había sido el lugar y bueno, pues de eso se trata también la fe, ¿cierto? A la fe no la podemos pasar por el escrutinio de la razón, porque entonces pues ya no sería fe, pero hoy en día es un lugar súper sagrado para los católicos. De hecho, fue mucho tiempo territorio del papado, no turco. Ya se lo devolvieron a los turcos, pero todos los papas siempre van allá y hacen su ceremonia porque realmente ya está oficialmente considerado que está en la casa de la Virgen. Luego, pues vamos hacia Ankara, al nacimiento de una nación, así le he llamado yo, porque después de explorar esos tesoros de Éfeso, vamos hacia la capital de Turquía, que es una ciudad, pues, que claramente está eclipsada por Estambul, es decir, no es una ciudad histórica, no tiene monumentos históricos, pero es fundamental para entender la Turquía moderna. Ankara no solo representa ese cambio de imperio a república, sino que es el corazón de los ideales y sueños de un señor que van a ver por toda Turquía en mil partes, por todos lados, que se llama Mustafa Kemal Atatürk, que es el fundador de la Turquía moderna. Y entonces Ankara nos abre toda la narrativa a a la caída del Imperio Otomano, la guerra de la independencia por parte de Atatürk, que se refugia en Ankara y, eh, y la creación de la República moderna. Este señor es venerado en Turquía y no sin razón. La verdad es que sí tiene mucho mérito.
Allí vamos a ver pues el mausoleo que le construyeron a él, un poco monumental, digamos, para un ser humano. El mausoleo de Ataturk lo conocen como Anıt Kabir. Este lugar no es solo la tumba del hombre que lideró la transformación de Turquía en la República laica y moderna, que lucha por permanecer hoy y que claramente el presidente actual está reversando, pero es un símbolo del renacimiento de una nación. Este mausoleo que fue construido entre 1944 y 1953, es una obra, como ustedes ven ahí, monumental que combina elementos de arquitectura moderna turca o un poco, tiene elementos tradicionales, pero claramente es un diseño moderno y austero. Desde la entrada se camina por la Avenida de los Leones, que es un sendero flanqueado por las esculturas de los leones que representan la fuerza y la unidad. Y este recorrido lo prepara uno para la solemnidad del mausoleo, eh, que claramente, a ver, esto es, casi siempre le toca a uno el cambio de guardia, que es bastante interesante ver, es bien bonito. El mausoleo que representa para los turcos todo. Ustedes van a ver a la gente en Turquía llevándole flores, llevando flores aquí a la tumba, rezando, haciendo sus oraciones. Los grupos de colegios, todos van allá. Es decir, aquí empieza la enseñanza real de los turcos, la concientización de los turcos en en su república. Y este es un tipo tan venerado en toda Turquía que, pues, para lo que para lo que representa para los turcos, porque de hecho Ataturk significa en turco padre de los turcos, esto es una cosa impresionante. Entonces ellos van allá con mucha solemnidad que hay que conservar. Hay un museo también que narra toda esta guerra de la independencia, eh, que si no Turquía no existiría como la conocemos hoy. Cuando estudiemos la historia vamos a ver que después de la Primera Guerra Mundial a Turquía se la repartieron, dejándole un pedacito en la Anatolia, eh, para los turcos. De resto, un pedazo para Francia, para Inglaterra, un pedazo para Grecia, un pedazo para Francia. Era, y este hombre lo que hizo fue crear una guerrilla de independencia y expulsó a todos los extranjeros y por eso es que hoy tienen ese país que tienen. Además, pues de que era un hombre con unas ideas muy laicas, muy europeas, muy reformadoras, entonces sacó a Turquía de la edad medieval musulmana y la trajo a la modernidad, dándole derechos a las mujeres, quitándoles el velo, mandándolas a estudiar, bueno, etcétera. El tipo es fascinante y es una figura que vamos a estudiar mucho en nuestro curso de preparación. De, de Ankara nos vamos para la Capadocia, que es un refugio de las primeras comunidades cristianas históricamente, pero aunque han habido asentamientos humanos en Capadocia desde miles de años atrás. Capadocia, de hecho, su nombre es persa, porque los persas también estuvieron ahí, que se llama que significa tierra de los caballos, y es uno de esos lugares que que no se parecen a ningún otro lugar en el planeta. Es decir, no hay un equivalente de la Capadocia turca en ningún lado. Y estos paisajes pues parecen, no sé, sacados de un sueño de otro planeta, porque son formaciones rocosas, volcánicas que desafían la imaginación. Hay un volcán muy cerca allí y es una zona volcánica que produce este tipo de piedra que es muy moldeable y esto ha permitido hacer lo que vamos a encontrar. Lo más asombroso de la Capadocia, pues no es solo su geografía, que también lo es, pero es cómo los seres humanos han interactuado con este entorno durante siglos, aprovechándolo para protegerse, para expresarse, para sobrevivir. Como por ejemplo en las ciudades subterráneas. Hay muchas ciudades subterráneas y miles de túneles que todavía están sin, sin excavar, pero que saben que están ahí. Esto es básicamente el ingenio bajo la superficie. Entonces, en Capadocia lo que está bajo la tierra es tan fascinante como lo que ustedes pueden ver en la superficie. Entonces, vamos a visitar una de las famosas ciudades subterráneas de la región, que es Kaymakli o Derinkuyu, cualquiera de las dos.
que son unos verdaderos laberintos construidos para ofrecer refugio durante los tiempos de persecución y peligro. Primero de invasores en la antigüedad, luego cuando estuvo la persecución de los cristianos, porque aquí hubo el cristianismo primitivo se refugió aquí de las persecuciones. Derinkuyu, por ejemplo, es una ciudad que se extiende a más de 60 metros bajo tierra. No quiere decir que los vamos a llevar 60 metros bajo tierra, no, o sea, tiene 18 niveles, es decir, 18 pisos. Tranquilos que solo vamos a bajar 8 o 2 o 4, los que alcancen ustedes, los que nos permita la visita. Pero estas estructuras fueron utilizadas por primera vez, como les digo, por estas comunidades cristianas que trataban de protegerse de las invasiones romanas o de pueblos nómadas. Y cuando se recorren los túneles y las cámaras, uno descubre cómo estas comunidades transformaron ese subsuelo en un espacio habitable. Tengan en cuenta que eran tan ingeniosos que tenían claramente solucionado el tema del oxígeno. Entonces hay torres de ventilación perfectos, hay sistemas de defensa, hay sistemas de almacenamiento de alimentos, almacenamiento de animales. Aquí podían permanecer hasta 6 meses sin salir a la superficie. Entonces, bueno, la fe o la necesidad impulsaron a estas comunidades a crear este tipo de soluciones ingeniosas. Como les digo, todavía hay muchas por excavar. Hay muchas de las excavadas que no permiten el acceso a visitantes. Decidieron tener dos para las visitas turísticas, pero se siguen estudiando las otras. Han encontrado de 12 pisos, de 20 pisos, eh, 20 kilómetros de túneles que conectan una con la otra. O sea, esto es como si fuera una ciudad varias ciudades bajo Capadocia. Pero bueno, volvamos a la superficie a conocer este maravilloso espectáculo geológico y vamos a ir a Goreme, que es básicamente un museo al aire libre, en el que ustedes, como pueden ver, aquí están las excavaciones porque funcionaban también como estas cuevas como monasterios de este cristianismo primitivo, que algunas conservan todavía las pinturas de allí. Pero bueno, este Goreme fue un lugar también muy importante, fue un lugar fue un centro religioso durante los siglos X, XI, cuando los monjes bizantinos se establecieron aquí para llevar pues una vida más retirada, una vida de oración y de trabajo. Cada iglesia que encuentren aquí excavada en las rocas tiene una historia que contar o está dedicada a un santo en particular. Por ejemplo, tenemos la iglesia de la Manzana, que es conocida por tener unos frescos que representan escenas del Nuevo Testamento, como la Última Cena y la Crucifixión. Son mm, frescos que están muy bien conservados, claramente en desgaste, pero se aprecia todavía bastante. Tenemos la iglesia oscura, que debe su nombre a la pequeña cantidad de luz que entraba en su interior, lo que ha permitido que sus frescos se conserven en condiciones excepcionales. Y lo que hace especial a estos frescos no es solo su belleza artística, sino también ese simbolismo que tienen, como los monjes utilizaban los colores, las figuras, las escenas bíblicas para transmitir los mensajes de fe, de esperanza en un tiempo pues donde el cristianismo todavía enfrentaba muchos desafíos. Y también tienen una parte de habitacional donde vivían los monjes, en donde se puede ver claramente las camas, o sea, los lugares donde dormían. Las cocinas, se sabe que es la cocina porque tiene una parte de la pared y del techo manchada por el humo del fogón. Entonces, bueno, Goreme es muy, muy interesante y vamos a hacer también en el curso de preparación un recorrido por las diferentes iglesias que están excavadas allí para explicar y que lleguen ustedes más contextualizados. Los valles de la Capadocia, porque realmente en Capadocia solo hay, aparte de las ciudades subterráneas y de Goreme, pues lo que se ve son paisajes, entonces son obras de arte natural. Capadocia no sería lo que es sin esos valles espectaculares, cada uno con sus características únicas. Dicen que se pueden ver figuras como en las nubes, que usted más o menos le encuentra como la forma, entonces hay una forma de camello, hay otra de sombrero de Napoleón, hay otra de un pitufo, bueno. Entonces van a visitar el Valle de Pasabac, que es conocido por sus famosas chimeneas de las hadas, que son estas formaciones rocosas que parecen salidas de cuentos de hadas, no sean mal pensados, son cuentos de hadas.
Estas figuras pues han sido talladas por siglos de erosión. A veces uno no entiende y uno cree que son talladas por el hombre, pero no, son talladas por la erosión. Esto es impresionante. Esto desafía, digamos, las leyes de la naturaleza, pero ahí están preciosas. También van a explorar el Valle de Debren, que es a menudo llamado el Valle de la Imaginación, porque, como les digo, las rocas han tomado formas que recuerdan figuras de animales, etcétera. Y este lugar permite conectar, pues, con la creatividad de la naturaleza. Básicamente es eso. Y para quienes deseen una experiencia inolvidable, que yo recomiendo mucho, habrá la opción de realizar un paseo en globo al amanecer. Esto se hace muy temprano en la mañana, ustedes lo recogen en el hotel a las 4 de la mañana, ven el amanecer desde el aire, ven a Capadocia revelar toda su majestuosidad, los valles, las chimeneas de hadas, los pueblos trogloditas, que son estos pueblos de casas en las cuevas, que se ven aún impresionantes bajo esa luz, suave el amanecer, del sol que apenas está saliendo. Es decir, es un momento perfecto para reflexionar sobre y de agradecer la bendición de estar en ese viaje. Obviamente es opcional, después de que terminen su paseo en globo, regresan al hotel, desayunan y salen a las actividades del día como están programadas. El que no desea hacerlo sencillamente sigue durmiendo sin ninguna preocupación. Bueno, en conclusión, Capadocia es un lugar para aprender que el entorno puede ser tanto un desafío como una oportunidad. Vamos a ver cómo las comunidades humanas han transformado este paisaje único en refugio seguro, en espacio espiritual, cómo las técnicas que han usado para moldear la roca, eh, para hacer también un modo de inspiración y medio de expresión. Luego vamos a ir, les tengo una sorpresa porque si todo lo que les he dicho les ha gustado, de aquí en adelante es todo un festín para los sentidos. Y es mi parte favorita. ¿Por qué es mi parte favorita? Porque es la menos conocida. Ya digamos que lo anterior, lo que es Estambul, Ankara, Éfeso y Capadocia, conforman el circuito clásico. ¿Sí? Ahora vamos a ver el circuito no tan clásico, el circuito más paideia. Entonces vamos hacia el monte Nemrut, que es donde los reyes miran al cielo. El monte Nemrut es uno de esos lugares que lo deja a uno sin palabras. Este sitio está ubicado en la región de la Anatolia Oriental, es decir, ya estamos más hacia el este. Acuérdense que la Capadocia es el centro, nos vamos dirigiendo más hacia el este. Y no solo es un testimonio del ingenio y la ambición de una civilización antigua, sino que también es un espacio lleno de misterio. Es rarísimo este lugar. Tiene un significado religioso, tiene una conexión casi espiritual con el cosmos. Las personas que crean en esto pues podrían decir que es un punto de conexión energética porque es que realmente esto es tan espectacular. Entonces, el viaje al monte Nemrut es una aventura en sí mismo. Es decir, hay que hacer un trayecto por las montañas. El transporte lo deja uno hasta un punto y uno empieza a escalar en la montaña a pie, un nivel de esfuerzo relativamente medio, o sea, sí hay que estar bien para subir, pero cualquier persona lo puede hacer. Y llegan a la cima, que es bastante alta, y usted tiene una vista que te parece estar suspendido ahí entre el cielo y la tierra. Este lugar fue construido por el rey Antíoco I de Comagene en el siglo I antes de Cristo como un mausoleo y un santuario para él mismo y para pues, los dioses que veneraba. Eh, la dinastía de Comagene y Antioquio I, pues la vamos a estudiar, pero básicamente decir que es importante saber quién fue Antíoco I para explorar bien el monte y saber el significado, por qué construyó este sitio tan extraordinario. Comagene era un pequeño pero estratégico reino que estaba situado justo entre los imperios romanos, el Imperio Romano de Oriente, y el reino parto, es decir, los persas. Entonces era como un tapón. Y Antíoco I, pues conocido por su habilidad diplomática, logró mantener su independencia de estas dos potencias. Lo fascinante de Antíoco I es cómo combinó los elementos. Aquí vamos a ver un sincretismo fascinante, porque si ustedes ven las figuras ahí que las tienen en pantalla, combina elementos de la cultura griega con la persa.
es decir, es un arte sincrético. Y esto lo hizo también para consolidar su reinado. El mismo se proclamaba descendiente tanto de Alejandro Magno, es decir, herencia griega, como de Darío primero de Persia. Ajá. Y este linaje dual se refleja pues en las esculturas y en los símbolos que vamos a encontrar en el monte Nemrut. Entonces, en esencia, es un santuario diseñado para impresionar tanto a los humanos como a los dioses. Y yo no sé si a los dioses, pero a los humanos nos sigue impresionando bastante. La cima del monte está coronada por ese túmulo de piedras que ustedes ven ahí, que es la tumba de Antíoco primero. Ahí está la tumba. Y hasta hoy nadie, eh, es decir, no han entrado a explorar la cámara funeraria. Si ahí está, si esa es la cámara funeraria, realmente está intacta, porque no han entrado nunca. Y creo que no lo van a hacer. Creo que esto es como la tumba, la cámara funeraria en Xi'an, en China, que no la han explorado la tumba del emperador. Pues aquí funciona igual. El túmulo está rodeado por terrazas que albergan gigantescas estatuas de piedra que en algún momento estuvieron, eh, todas estas figuras que están en el piso perdón, estuvieron sobre sillas, aquí estaban enteras, digamos, las estatuas. ¿Cómo llegaron a esa posición así? Es un misterio. ¿Quién las puso así? ¿Cómo las dispersaron? También es un misterio. Pero si ustedes ven este paisaje, es espectacular. Dicen que el monte Nemrut es el lugar más espectacular para ver el amanecer en el mundo. Y la vez pasada que yo me llevé a un grupo para allá al Monte Nemrut, pues los puse a madrugar que salimos como a las 5 de la mañana del hotel para poder estar como a las 6 de la mañana. Subimos el monte de noche todavía y nos sentamos ahí a esperar el amanecer más lindo y espectacular del mundo, que nunca sucedió. Es decir, el sol sí salió, pero no salió, o sea, nunca vimos ese recorrido que hace el sol entonces quedamos un poquito decepcionados por eso, en ese sentido, así que decidimos, o yo decidí, a menos que ustedes, el grupo lo quiera hacer al amanecer, pues yo decidí que no vale la pena madrugar a ver el amanecer porque es una lotería. Pero si el grupo quiere madrugar, yo no tengo ningún problema. Eso lo decidimos después. También parece que hay una conexión astronómica eh, porque lo que hace al monte Nemrut único, pues no es solo su tamaño y el simbolismo, sino la alineación astronómica. Las estatuas están dispuestas cuando estaban originales, en su posición original, sentadas enfrente del túmulo funerario, estaban dispuestas para recibir los primeros rayos del sol al amanecer y los últimos destellos al atardecer. Y esto refleja no solo pues la conexión espiritual con el cosmos, sino también pues ese conocimiento astronómico de la época. En la terraza oriental hay un relieve de un león con estrellas que es conocido como el horóscopo de Leo, que se cree que representa la posición de las estrellas en la fecha de la fundación del santuario. Y este detalle nos habla también de cómo esos antiguos no solo veían el cielo como algo divino, sino también como una guía para sus actividades terrenales. Este es un sitio para estudiar bastante interesante, muy lindo. Esto es uno de los puntos más, más interesantes del viaje, pero no el más, son los que vienen. Esto va increciendo. Eh, entonces, nuestra siguiente etapa es hacia la ciudad de Sanliurfa, pero en Sanliurfa vamos a visitar Göbekli Tepe y Karahan Tepe. Esto es impresionante. Son dos sitios arqueológicos que están cambiando por completo lo que entendemos sobre los inicios de la civilización. Estos lugares están considerados como los templos más antiguos del mundo. Tienen más de 11.000 años de antigüedad, mucho antes de la invención de la escritura o de la aparición de las primeras ciudades. Y lo que hace a Gobekli Tepe y a Karahan Tepe extraordinarios no es solo su antigüedad, sino lo que representan realmente, que es una evidencia de que las primeras comunidades humanas, lejos de ser simples cazadores y recolectores, ya tenían una vida espiritual compleja que los unía con los colectivos. Es decir, hasta
hasta antes de encontrar a Gobekli Tepe, de excavar este lugar, se tenía la teoría de que la religión había nacido como consecuencia de la sedentarización del ser humano. Es decir, cuando el ser humano se establece ya en un punto fijo, sucede la revolución del neolítico y empieza a construir los primeros centros urbanos, ahí empiezan a nacer la religión oficial, pues la religión más establecida, porque se crean ya los templos, los sitios para hacer los rituales, los lugares más específicos para la espiritualidad. Y hasta ahí íbamos. Esto fue lo que aprendimos en el colegio. Sin embargo, cuando descubren Gobekli y Karahan Tepe, esto cambia por completo. ¿Por qué? Porque ya les muestro que no les he cambiado la. Porque mm, esto es un santuario, o sea, esto se tiene una firme convicción de que es un santuario. Y por la antigüedad de este santuario no coincide con la época de los primeros asentamientos urbanos. Entonces quiere decir que la organización de la fe fue anterior al neolítico. Eso es un sitio que descubrieron ahí, esto lo descubrieron hace poco, miren, en 1994. Y por supuesto que ha revolucionado la comprensión de la prehistoria absolutamente. Göbekli Tepe está situado en una colina, básicamente lo más importante del yacimiento son estos enormes pilares de piedra caliza que están dispuestos en círculos. Algunos de esos pilares tienen hasta 6 metros de altura, pesan varias toneladas, lo que plantea la pregunta de cómo lograron construir algo tan monumental en una época en la que aún no existían herramientas de metal ni todavía habían domesticado animales de carga. ¿Sí me entienden lo que esto significa? O sea, la confrontación con todas las teorías de la prehistoria. Entonces, lo más fascinante, bueno, una de las cosas más fascinantes de Göbekli Tepe son las tallas, las piedras talladas, o estos pilares tallados. Y en estas tallas encontramos representaciones de animales como zorros, como serpientes, como grullas, jabalíes y también algunas figuras de patrones abstractos. Y estas imágenes se creen que no eran solo decorativas, probablemente tenían un significado simbólico o espiritual, tal vez relacionadas con los mitos y con las creencias de estas comunidades tempranas. Un detalle importante es que no se han encontrado evidencias de viviendas permanentes en Göbekli Tepe. Esto sugiere que este lugar no era un asentamiento per se, por eso es que se cree que era un templo, sino que era un centro ceremonial donde las comunidades se reunían para realizar rituales colectivos. Entonces, repito, este hallazgo cambia lo que pensábamos sobre el desarrollo de la civilización. En lugar de que la religión surgiera después de la agricultura y las ciudades, Göbekli Tepe sugiere que los cultos colectivos, o sea, los santuarios colectivos, pudieron ser la motivación o el motor que impulsó a los humanos a organizarse en sociedades más complejas, porque si la gente viajaba allí, pues necesitaba sitios para quedarse. Entonces, alrededor de Göbekli Tepe o de este tipo de santuarios, se empezaron a, eh, a organizar cerca ya sitios para que la gente se quedara y esto se fue convirtiendo con el tiempo en posibles asentamientos urbanos. Entonces, esto, ven, o sea, esto cambia la torta por completo y esto es absolutamente fascinante poderlo ir a ver y poderlo entender cómo es esto. Y Karahan Tepe, que es, Göbekli Tepe es este círculo de pilares. Aquí tenemos la representación, digamos, gráfica de cómo lo estarían construyendo, algunas de estas tallas que les hablé. Y ya estas de aquí abajo son las de Karahan Tepe, que son pues un nuevo horizonte de la arqueología. Está a 35 kilómetros de Göbekli Tepe y es un sitio que comenzó a excavarse más recientemente y que está demostrando ser igualmente importante. Comparte muchas similitudes con Göbekli Tepe, como la disposición circular de los pilares, como las tallas de animales, pero Karahan Tepe también tiene unas características únicas que enriquecen aún más la comprensión de este periodo. Uno de los descubrimientos más fascinantes de Karahan Tepe es una cámara subterránea con un conjunto de pilares alineados, que este espacio pudo haber sido
diseñado para rituales específicos y refuerza esa idea de que estas comunidades ya tenían una organización social, una estructura simbólica de religión más compleja. Y además, Karahan Tepe se han encontrado tallas más, ¿cómo decirles?, como más estilizadas y una mayor variedad de representaciones, lo que podría indicar una evolución en las prácticas artísticas y rituales de estas sociedades. La relación entre Göbekli Tepe y Karahan Tepe es una área todavía activa de investigación. Todavía no se sabe si estaban conectados, si fueron en la misma época, si fueron contemporáneos o si fue uno después del otro, pero ahí siguen investigando. Pero juntos, pues los dos forman una parte de un paisaje ritual que demuestra que los humanos de esta época ya compartían una visión común del mundo. Entonces, visitar Göbekli Tepe y Karahan Tepe, señores, no es solo un viaje al pasado, no es solo ir a ver piedritas, es una oportunidad para reflexionar sobre los orígenes de nuestra humanidad, porque estos sitios nos enseñan que las bases de la civilización no fueron solo la agricultura y la organización política, sino también esa capacidad de imaginar, de creer, de colaborar y de preguntarse cómo se transmitían los conocimientos arquitectónicos y artísticos entre comunidades antiguas. ¿Sí? O sea, todo esto, todas estas preguntas son más las preguntas que las respuestas que nos ofrece Gobekli Tepe y Karahan Tepe, pero ir a verlo es todo un privilegio. Ya entrados en las ciudades Sanliurfa y Gaziantep, que es son los últimos puntos del, del viaje o del recorrido, son dos ciudades diferentes. Sanliurfa es una ciudad, Gaziantep es otra ciudad, pero son dos joyas del sureste de Turquía que ofrecen una experiencia que combina historia, espiritualidad, mucha gastronomía. Gaziantep es la capital de los pistachos. Pero entonces en Sanliurfa también es conocida como la ciudad de los profetas y vamos a ver por qué. Entonces aquí en Sanliurfa tenemos varias cosas. Pues yo no lo puedo dejar de, ya que estamos en Sanliurfa, pues hay que ir eh, digamos, pues a este lugar, a esta que llamamos la Cueva del Profeta, o a este estanque de las carpas sagradas también, porque está muy relacionado con que aquí nació el profeta Abraham en esta cueva. Pues Abraham, ustedes saben que es una figura central para las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tres son religiones abrahamánicas. Es decir, que Abraham es como el primero de los profetas, el fundador de estas religiones monoteístas. Y esta conexión hace de Sanliurfa un lugar de peregrinación donde la historia, la espiritualidad y las leyendas se combinan. Todo esto desde un punto de vista musulmán, porque en la Biblia eh, Abraham nació en Ur, que queda más en la Mesopotamia iraquí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver la posición musulmana. Acuérdense que Abraham ofrece como sacrificio a su hijo Ismael en el Islam, Isaac en, el, en la tradición judío-cristiana. Entonces, esta cueva del profeta Abraham, esta es la visión que tienen los hombres porque hacen separación de hombres y mujeres. A las mujeres nos toca ver este pedacito. Eh, Se supone que aquí nació, es un sitio muy venerado, es un sitio, o sea, pero no venerado porque sí, o sea, realmente es un sitio sagrado dentro del Islam en general en el mundo, pero pues también tiene significado para cristianos y judíos que quieran creer en esta versión. Aquí nació entonces el profeta Abraham, después de que su madre se escondiera para protegerlo del rey Nimrod, que tenía una profecía sobre el nacimiento de un líder que iba a desafiar su poder. Tenemos el estanque de las carpas sagradas, que son consideradas sagradas también porque se dice que ahí es donde, ese es el lugar exacto en donde el rey Nimrod arrojó a Abraham al fuego. Y entonces se dice que Dios transformó las llamas en agua, las brasas en carpas, en los peces, carpas, que hoy pues nadan tranquilamente ahí en el estanque y que eso pues ayuda a Abraham. Entonces, por eso es que las carpas, que son estos peces grandotes que están ahí, no pueden ser pescadas, ni lastimadas, ni alimentadas. ¿Listo? Este lugar está rodeado de mezquitas
Y aquí, digamos que uno entiende una versión de un Islam mucho más cargado, mucho más conservador que el que hemos estado viendo en ciudades como Ankara, como Estambul, porque la parte, digamos, occidental de Turquía es más liberal, es un Islam más relajado porque es mucho más multicultural. A medida que uno entra en la Anatolia profunda, pues encuentra ya las tradiciones mucho más arraigadas y más conservadoras. Em, en Sanliurfa, entonces, esta parte es la de los estanques sagrados y estas son las cuevas. Pero en Sanliurfa, y es la razón por la que yo voy a Sanliurfa, porque pues a mí la cueva de Abraham me parece interesante, pero creo que necesita un poco más como para que uno vaya hasta Sanliurfa, es el Museo Arqueológico de Sanliurfa. Y les digo, señores, que he conocido muchos museos en el mundo y este es uno de mis favoritos. Es un museo absolutamente espectacular. Es, es una joya. Vale la pena ir hasta por allá 1000 veces. Después del de Estambul, creo que es el mejor museo arqueológico de Turquía y obviamente están muchos objetos excavados de Göbekli Tepe, es decir, como exhibición principal está enfocado en Göbekli Tepe, que es, digamos, como el complemento perfecto a la visita al yacimiento arqueológico, pero también tiene una particularidad y es que tiene toda la historia de Turquía en el museo. Usted puede hacer un recorrido desde las primeras civilizaciones, desde la escritura en cuneiforme, que son unas tablillas diminutas con un tratado de divorcio escrito con cuñas, hasta el Islam, ¿cierto? Pasando por el Imperio Romano, los griegos, los persas y obviamente la civilización antigua de Göbekli Tepe. Esto es un festín porque además, si hay algo que yo he hecho en falta en los museos es que a veces uno no sabe lo que está viendo. Entonces aquí, por ejemplo, en esta piedra está un guerrero, un soldado, que aquí en el lado derecho está un poquito más difuminado, entonces usted no sabe bien qué es lo que está viendo, pues ahí se lo representan. Y así toda la exhibición. Y además la explicación es perfecta. O sea, tiene una metodología muy bonita este museo, es espectacular y yo quiero que vaya y lo vean. Eh, Luego nos vamos hacia Gaziantep, que es una de las cosas, vamos a ver, si yo con Göbekli Tepe y con este museo y con el museo de San Liusma y con este museo de Sedma, yo no los convenzo de ir a Turquía, ustedes ya no tienen remedio. Es decir, no se van a convencer con nada, porque es que Gaziantep alberga uno de los museos más impresionantes de Turquía, que se llama el Museo de los Mosaicos de Zeus. Y yo me atrevería a decir que es uno de los mejores museos de mosaicos del mundo. Yo creo que es el más grande del mundo en mosaicos romanos. Y nadie va allá porque queda muy lejos de la típica ruta turística. Y resulta que estos museos, como aquí ya estamos en la Mesopotamia turca, estamos muy cerquita del río Éufrates, les dio por hacer una presa. Y lo mismo que pasó en Egipto. O sea, que al construir la presa se iban a inundar un montón de cosas, entre ellos muchos mosaicos. Entonces lo que hicieron fue recuperar y salvar una cantidad de mosaicos y meterlos en este museo. Pero es que estas son unas joyas de arte. No, es que indescriptibles. No tengo ni palabras ni imágenes suficientes para mostrarles lo que esto es. Eh, Era la antigua ciudad de Sebma, que está ahí está muy cerquita, como les digo, el río Éufrates, y estos mosaicos pues son extraordinarios, tanto por la escala, ustedes miren ahí que son gigantes, muy, muy grandes. Tal vez el más famoso, el que está representado en muchos afiches, que es esta chica gitana, ¿sí? Y estos mosaicos, porque hay un museo de los mosaicos en Estambul que es muy chiquitico, pero es que no se compara con él. Y bueno, pues estos mosaicos, se cree, o bueno, se hicieron los estudios arqueológicos y se determinaron que decoraban las villas de la élite romana, es decir, de los patricios, con lo cual estos eran unas obras de arte, porque eran como, si en la época medieval la gente mandaba hacer tapices y que eran carísimos, y en el Renacimiento mandaban a hacer pinturas, pues en la época romana mandaban a hacer mosaicos.
Entonces, estos mosaicos representan escenas mitológicas, figuras humanas, animales, en un estado de conservación muy, muy lindo. Y entonces, mientras ustedes recorren el museo, van a aprender cómo Segma fue un importante cruce de caminos en las rutas comerciales del Imperio Romano y cómo esa riqueza cultural y económica se refleja en estos impresionantes mosaicos. ¿Qué les parece este museo? Esto es, no, 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 sin palabras. Y ya para terminar, en esta zona demos un paseíto en barco por la presa del Éufrates. Creo que es uno de los ríos más importantes en la historia de la humanidad porque pues junto con el Tigris se cree que son la cuna de la civilización. Entonces aquí nos conectamos también, seguimos conectados con esa época histórica bien antigua que empezamos con la visita de Göbekli Tepe. De aquí regresamos a Sanliurfa para tomar el vuelo hacia Estambul. Vamos a tener un día, una tarde de libre en Estambul para que no me piden, no me digan que no los deje comprar, que no les di tiempo para que compraran sus cosas. Además, pues para que no compren ni los dulces, ni la cerámica, ni las chucherías y las paseen por todo Turquía, pueden dejarlo para este último día y comprarlos en esta tarde. Se pueden ir para el bazar o para la zona comercial cerca del hotel y pueden comprar sus souvenirs y sus regalos eh, sin haberse encartado por todo Turquía con sus compras. La Academia para Viajeros, esto es una de las cosas más importantes. Como yo siempre he dicho, uno puede ir a Turquía muy fácil y mucho más barato que lo que yo les ofrezco. Yo no tengo ninguna duda de eso, yo sé dónde estoy, pero para mí es impensable viajar a Turquía en la forma en que yo lo hago sin estudiar. Y para eso vamos a ofrecer en la Academia de Viajeros nuestra plataforma de e-learning, las sesiones de preparación que vamos a hablar. Vamos a tener varias sesiones de historia de Turquía, vamos a conocer los personajes y las biografías principales, vamos a hablar de las diferentes religiones que han habitado este territorio. Les voy a contar qué significa el mindset turco, o sea, la forma de pensar de los turcos, el mundo turco, qué significa y cómo ha influido en otras partes del mundo, junto con sus costumbres y tradiciones locales y, por supuesto, para finalizar, unas recomendaciones de viaje eh, indispensables. Van a tener siempre el acompañamiento de Paideia desde el día en que decidan hacer hoy su reserva hasta que regresen, guías de habla hispana, vamos a hacer material complementario, les voy a pasar conferencias que ya hemos hecho sobre Turquía, material, audios, podcasts, les vamos a seleccionar una bibliografía, posiblemente podamos, si el tiempo nos da, hacer un club de lectura con un libro solo en particular, como para ir definiendo un poco más las cosas y un manual de experiencia. Entonces, lo que todos están esperando es saber cuánto vale, cómo es, cuándo sale, etcétera, etcétera, y cómo pueden pagar. Entonces, ahí me quedó faltando la ruta aérea porque no me quedó copiada en la diapositiva, pero ahorita se las comento. Entonces, tenemos precios por porción terrestre por persona, acomodación doble 5.550 euros y en acomodación individual 7.160 porque los hoteles en Turquía son costosos y más para personas en acomodación individual. Yo no hago acomodación doble. Si alguien no tiene compañero de viaje, lo siento, o paga la acomodación individual o espera a ver si surge alguien que yo los pueda contactar, pero pues rara vez sucede. Se hace la reserva con 500 euros que se abonan al saldo. Esas fechas de pago, pues obviamente son un poco, pueden ser un poco más flexibles, simplemente son de referencia. La idea es hacer la reserva inmediata y luego, a partir de enero, ir abonando hasta agosto, que incluye todas las noches de alojamiento eh, en hoteles de 4 y 5 estrellas, nuestros guías locales de habla hispana, transporte en privado, todas las entradas a las visitas mencionadas en el itinerario, todo el programa de clases y preparación cultural y material en la Academia de Viajeros, toda nuestra asistencia, todo nuestro acompañamiento, todo mi expertise, todo es para ustedes. Incluye el seguro médico, las audioguías, todo el recorrido, incluye 3 tiquetes internos y incluye un régimen de comidas de la siguiente manera. En Estambul solo desayuno, pero saliendo de Estambul las 3 comidas completas. Eso lo indicamos
cada día en el itinerario está indicado claramente. Que no incluye los tiquetes aéreos internacionales y las comidas no especificadas, propina, si usted es mayor de 70 años, el suplemento en seguro médico y si lo quieren tomar, un seguro de cancelación opcional por 90 euros. Solo se necesita el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Turquía no pide visa para los colombianos. Si aquí hay alguien de otra nacionalidad, tendríamos que entrar a mirar. Pero es una visa completamente fácil, es una visa virtual que se la dan en 10 minutos llenando unos datos básicos. Para algunas nacionalidades es gratis, para otros vale $20. Y la ruta aérea, pues obviamente no tiene sentido no irse directo hacia Estambul por Turkish. Entonces es Bogotá, Estambul, Estambul, Bogotá. Em, si tienen alguna pregunta, es el momento indicado para hacerlo. Voy a dejar de compartir. Me encantaría saber qué opinan del viaje, si les gusta, cuándo piensan reservar. Em, y voy a leer aquí los comentarios en el chat. Entonces, Consuelo dice que si hay visita a Topkapi, sí, señora. Claro, como llegaste un poquito más tarde, fue de las primeras diapositivas porque se visitan el primer día. Hay visita a Topkapi. Y hay ida a Pamukkale. No, y definitivamente no, y les voy a explicar por qué. Pamukkale no es como se ve en las fotos. Eso bájense de la nube ya. Primero, eh, cuando se descubrió Pamukkale, estaban esas terrazas de aguas termales muy lindas, muy bonitas, muy verdecitas, y pues la gente iba y se metía allá. A medida que fue creciendo el turismo, fueron creando hoteles abajo de la colina, alrededor, y los hoteles empezaron a demandar agua. La cantidad de hoteles y la cantidad de turismo secó, básicamente, eh, a Pamukkale. Y hoy en día es un balneario para los rusos. Entonces, la ciudad romana, las ruinas arqueológicas son espectaculares, pero todo el mundo va es por las terrazas de termal, pero a las que usted ya no se puede meter, sino los pies, sí logra encontrar un sitio entre la gente para meter sus piecitos. Y fuera de eso, todas las rusas en bikini. Entonces, a mí me pareció que realmente no va con mi forma de hacer turismo. Ya no quiero ir a Pamukkale y no es un sitio que yo ya no recomiendo ir. Y si a alguien le parece que puede ser un fallo en el itinerario, entiendo por la fama del sitio, pero ya no es lo que ustedes podrían ver en las fotos. Dice PS, que me imagino que es Patricia Sandoval, dice quién acompaña el grupo y de cuántas personas son el grupo. Bueno, el grupo lo puede acompañar o Santiago López o Juliana Hurtado. ¿De qué depende de otro viaje de Santiago en el Cáucaso? Entonces, si sale ese viaje al Cáucaso, yo acompaño este viaje a Turquía, que me encantaría volverlo a hacer con ustedes, pero no me puedo comprometer, pero estamos entre esos dos. Cualquiera de los dos, Santiago también es excelente, incluso creería yo que les puede ir mejor con él y máximo 20 personas. Yo ya decidí hace mucho tiempo que los viajes míos son de grupos reducidos. Esa montonería de estar 30, 35, 40 personas en un grupo, eso no es ni eficiente, ni agradable para nadie y muy desgastante para nosotros. ¿Cuál es la compañía aérea recomendada Bogotá, Estambul, Bogotá? Pues la única que hace esa ruta Esperanza es Turkish Airlines. Tú te puedes ir por Europa, pero tendrías que hacer conexión en Europa. Entonces uno puede hacer Bogotá-Madrid, Madrid-Estambul, por si no se quiere pegar las 16 horas de ida y las 14 de vuelta. Eh, ¿Qué otras rutas hay? Por, por Frankfurt con Lufthansa, por Air France, por París, pero pues obviamente la ruta del grupo es con Turkish. Marta me pregunta, ¿cuánto tiempo es la trayectoria terrestre? Hay un día, uno de los días que son entre Capadocia y perdón, que se me olvidó cómo se llama esta ciudad, siempre se me olvida. No es Caimaquí, pero ya les digo. Es Adiyaman. Entre Capadocia y Adiyaman es un día de carretera, porque sí son como 7 horas en bus.
¿Qué pasa? Que no son 7 horas pues continuas, obviamente hay paradas, pero sí es un día dedicado a traslado terrestre. No hay forma, Turquía no tiene conectividad aérea directa. Entonces, si yo quiero ir de Capadocia a Sanliurfa, tengo que ir a Estambul. Entonces, pues nos podemos tomar 10 horas, 11 horas entre que hay la conexión, entre que sale la hora del vuelo. O sea, y además, la parte terrestre a mí también me parece interesante para ver, para que ustedes conozcan la Anatolia rural, el paisaje de la Anatolia que es muy diferente y que ustedes van a ser privilegiados al conocerla porque si ustedes hacen este viaje y luego en la cena familiar hablan con el primo que ya fue a Turquía hace 2 años con, no sé, digamos, viajes Pepito, eh, pues cuando comparen va a ser otra cosa y ustedes van a quedar como unos reyes y como unos príncipes y el otro, y su primo va a quedar como desinflado y me va a llamar a que quiere volver a hacer el viaje por ti. Pero es que sí tengo ganas lo que pasa es que no estoy viajando ya con los grupos, pero Turquía está en mi corazón, Turquía es mi consentido. Creo que después de, de visitar tantos países, Turquía es, no sé, no está desbancado todavía en mi top 3 de países. Marta, me vuelve a preguntar que si estando en el Éufrates se ve el Tigris. No, no porque estamos en la Mesopotamia turca, no, el Éufrates y el Tigris están más unidos hacia la Mesopotamia iraquí. Aquí ya en la turca ya se separan mucho más, ya están mucho más separados. Pero si quieres te hago una extensión a Irak, y ya se puede visitar, por cierto, para los más avesados. Yo estoy que lo hago. Bueno, no, tranquilo. Yo voy a Irak y les cuento cómo me fue. Em, ¿Qué más? Bueno, ¿tienen alguna pregunta por micrófono? Me pueden hablar también, me encantaría escucharlos. Em, Créanme que lo que ustedes están pagando, lo que ustedes ven en lo que van a pagar por este viaje, lo van a tener concreto, porque como les dije desde un principio, hay pocos destinos que, por más mal que a usted le vaya, decepcionan. Que son, puede ser Egipto, puede ser Turquía. Ser- Turquía es fascinante en todas partes. Entonces usted puede quedarse 2 semanas en Estambul, pero además se puede ir a la zona del Mar Negro, pero además se puede ir a la zona del Mediterráneo donde están todos los balnearios. O sea, no decepciona. Entonces, lo que ustedes van a obtener, además con todo el acompañamiento cultural, es, o sea, van a tener más de lo que ustedes, digamos, que consideran que van a pagar. Aló. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí. Gracias, mi nombre es Javier. ¿Cuál es la fecha de salida del tour? Las fechas son, buena pregunta, debe haberlo puesto, perdón, del 12 al 26 de septiembre de 2025. Del 12 al 26 de septiembre. Entonces, el precio que tú muestras ahí de 5.500 € es por acomodación doble por persona. Sí, señor. Ok, Son 5.000, sí, porque ya le confirmo otra vez, son 5.550 euros por persona en acomodación doble. ya, Y hay un suplemento para personas que viajan en individual y con el suplemento quedaría en 7.160. Básicamente está todo incluido, excepto los almuerzos y las cenas en los 3 días de Estambul. De resto está todo incluido y para lo único que necesitarían dinero adicional sería para comprar cosas. ya. Todo Entonces, incluido excepto el transporte aéreo de Bogotá a, Estambul. A a, Estambul. a Estambul. Ok, gracias. Sí, de resto, o sea, usted llega a Estambul, yo le doy el desayuno 3 días y salimos de Estambul y usted ya no vuelve a gastar una, una lira turca si no lo desea.
Ya, ok, gracias. Bueno, y Consuelo me vuelve a preguntar, ¿hay días que no se puede entrar? Ya estuve, pero deseo volver para entrar a Topkapi. Sí, señora, tranquila, la entrada a Topkapi está garantizada en la medida en que no pase nada extraordinario, ¿sí? Pero si todo sale normal, sí, porque está programado para un día en el que está abierto. La razón por la que la pueden cerrar es porque, no sé, ese día le dio a Erdogan por visitar Topkapi, entonces por seguridad lo cerraron, o porque hubo, no sé, alguna amenaza de algo, o porque algo pasó y se cayó. Por persona. Entonces, No. eh, a ver, silenciamos a... Gracias. Pero digamos que en circunstancias normales va a entrar a Topkapi. Y no solo va a entrar a Topkapi, va a entrar al harem, porque es que el harem es un lugar adicional en las visitas de Topkapi. Entonces, generalmente los tours hacen el recorrido de Topkapi así a vuelo de pájaro, y como la entrada al harem es un valor adicional, pues la gente no, los tours no lo incluyen. Los míos sí, porque para mí no tiene sentido ir allá y no verlo completo. Entonces, el harem es un lugar importante para visitar. Las entradas a la cisterna y a los palacios están incluidas, sí, señora. Todos los lugares que yo les mencioné tienen la entrada incluida, no tienen que pagar adicional nada. ¿Quién dijo yo? Hagamos aquí un sondeo rápidamente, que si no me voy a ir muy triste después de haber estado hora y media. Listo, Consuelo, gracias por salvar la noche. Aló, ¿me escucha? Mariela también. Sí, hola, ¿quién habla? Consuelo. Hola, Eh, Consuelo. gracias, sí, yo sí ya estuve en ese viaje, me parece espectacular, de los viajes más lindos es conocer Turquía, pero toda, me falta conocer toda la otra mitad de Turquía, que es la Anatolia profunda, como bien lo dices, y me gustaría mucho, pero tengo una pregunta del millón. Yo tengo un Oh, viaje ahora pronto para otra excursión que tengo para Londres y realmente en enero no alcanzo a... te perdí. ¿Consuelo? ¿Soy yo? ¿Tú la oyes? No, no se oye. Creo que se le cayó el Mm, audio. sí, La segunda seguro me va a pregunta. preguntar Consuelo, me Sí, vas a preguntar que si puedes pagar a partir de enero después de tu tour. Eso es lo que... no. después. Yo estoy entre febrero y marzo en Reino Unido. Entonces, no tengo el dinero para hacer ese abono inicial, pero después de volver voy a tener prácticamente todo el dinero para pagar de contado. ¿Podríamos hacer ese trato Mira, Consuelo, una de las cosas más chéveres de Paideia es que hacemos planes de pago flexibles. de pago que es flexible? El- sí, aquí ayudamos a nuestros viajeros. Entonces, ¿qué es lo importante? Sí, hacer algún tipo de abono para bloquear el cupo, para que nosotros Ah, ok. podamos gestionar vuelos internos, que es lo que más me preocupa o sea, entre más rápido bloqueemos los vuelos internos, mejor, porque son vuelos en los que tenemos que ir todos juntos. Claro, claro, claro. Entonces, dejamos un pedacito chiquito para esa reserva inicial y cuando tú ya vuelvas, hablamos del resto. No te preocupes. Ah, bueno, o sea que ya sería también garantizado, porque sí me interesa, realmente ese es el viaje que estoy esperando para poder conocer esa parte que hace falta, que me parece tan importante con toda la exposición. Claro que sí, entonces podríamos hablar en comunicaciones privadas. Por supuestísimo, Consuelo. Ya te tomamos nota y mañana conversamos. Ah, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Ustedes tienen correos y todo, o qué hago? Sí, Sara, y busca Consuelo si tienes su correo y su... Seguramente sí, porque estás en nuestra Sí, base, que te sí, enteraste sí, sí, de acá. Entonces no sí, te sí. preocupes que te encontramos o si me quieres dejar de pronto tu WhatsApp en el chat para estar más seguras de que no lo vayamos a perder. Y Ahí Sara ahí va lo pues, apunta. ahí voy. Gracias. A ustedes, gracias. Qué chévere.
Buenas Bueno, noches. buenas Buenas noches, ¿con quién hablo? noches con María Carolina. ¿Cómo Hola está? María Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Tengo una inquietud. ¿Cómo opera lo del seguro? Porque es que de aquí a septiembre pues pueden pasar cosas que uno no sabe. De pronto no puede uno viajar por alguna circunstancia. ¿Cómo es eso del seguro? Si uno no puede viajar finalmente. Mira, el seguro de cancelación empieza a correr en el momento en que tú haces el primer abono, ¿sí? El seguro de cancelación tiene una cobertura de $5.000, que hoy en día el dólar y el euro están muy parejos. Entonces, si bien de aquí a septiembre pueden pasar cosas, es verdad. eh, entonces, a medida que tú vas abonando, o sea, porque tú vas a abonar ya el total en agosto, ¿sí? Entonces, pues en agosto ya está muy claro que se supera los $5.000 que cubre el seguro, incluyendo sus gastos de etiquete. Pero antes, pues hay pagos parciales y todavía no llega a ese cupo de 5.000. Entonces, si sucede algún imprevisto contemplado dentro de las causales del seguro de cancelación, lo activamos y todo lo que tú hayas abonado más la compra del tiquete que no supere $5.000 se gestiona y se hace la devolución. Por Ok, eso es importante el seguro de cancelación, porque si no se compra el seguro de cancelación, sí hay que tener muy en cuenta en el folleto, en el PDF del brochure del viaje, las fechas de penalización, que no son fechas que yo quiera poner arbitrariamente, sino son las fechas del operador en Turquía, que básicamente son, la pueden ustedes leer, ahí está muy clarito, em, de 60 a 45 días a la salida del viaje se hace una penalización del 50% y de 45 días a la fecha del viaje se hace una penalización del 100% de lo que hayan pagado hasta ese momento. Entonces, si no van a comprar seguro de cancelación, cosa que no recomiendo, yo recomiendo que sí lo compren, pero si no lo pueden comprar o porque son mayores de cierta edad que también limitan los seguros de cancelación, pues hasta 2 meses antes del viaje hay posibilidad de reembolsar el 50%, hasta el 50%. Digo, o sea, después de 60 al 50, antes de 60 días, pues todo lo que hayan abonado. A ver, me pregunta también Marta que si para los vuelos internacionales Paideia puede ayudar a gestionar las millas. No. Punto número uno, nosotros no vendemos tiquetes aéreos. Tenemos un partner aliado que es Colaéreo que nos ayuda con los tiquetes de nuestros grupos. Comprarlos con ellos es de absoluta confianza. La asesora es fantástica porque les ayuda con todo el proceso. Si hay algún cambio, ella lo hace. Si tienen que hacer alguna reclamación, ella lo hace. Si hay algún tipo de cambio de itinerario, ella se encarga de todo. O sea, ustedes no se tienen que preocupar por nada de ese tiquete. Pero las millas, las personas que quieren comprar, como Turkish es una aerolínea de Star Alliance, es decir, que pueden cambiar las millas de Life Miles en Turkish, pues eso no lo puede gestionar nadie más que el usuario de las millas. Ninguna agencia de viajes está autorizado para, en nombre de otra persona, redimir en millas. Te podemos ayudar, no sé, en una llamada como a ver el proceso de redención, pero eso lo tienes que hacer tú, Marta. Pero pues lo hablamos, es decir, si necesitas si necesitas venir un día y hacer el proceso aquí en la oficina, estamos a tu disposición. Por ahí había un micrófono abierto. Juliana, Sí, yo. sí, gracias. Ah, De nuevo, espérense, espérense eh, que yo me elimino el destacado porque ahora sí ya los veo. ah, Perdón, ¿quién me va a hablar? ¿Marista? Javier, sí, Sí. Te Marisa. quería Marista está con preguntar, Javier. Marisa y Sí. Javier, somos juntos, sí. Te quería Ujú. preguntar dos cosas. Uno es, dijiste algo de que el seguro de cancelación dependía de la edad. ¿Cuáles son los límites de edad que la compañía exige? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo es el proceso de inscripción? Mira, el seguro de cancelación que nosotros manejamos por defecto, que es nuestro preferido, es con Universal Assistance.
Universal Assistance tiene el seguro de cancelación hasta los 70 años. Cuando el pasajero supera la edad de los 70 años, usamos la opción del seguro con Assist Card, el seguro de cancelación, que es un poco más costoso. Es decir, yo te cubro el gasto de la póliza de Universal, pero la póliza de Assist Card, si se supera el monto de Universal, pues el excedente lo paga el pasajero. Pero ¿cuál es la ventaja de Universal? Que el seguro de cancelación nos lo da hasta 85 años. Entonces, ahí tenemos una franja de edad bastante alta. Lógicamente vale casi el doble el seguro de cancelación con Assist Card. O sea, con Universal vale 90 euros y con Assist Card 150. Ok. Pero nos permite tener ese seguro de cancelación para las personas más mayores. Si tu edad no supera los 70 años, ni la tuya ni la de Javier supera los 70, pues mi recomendación es tomarlo con Universal porque es con el que estamos, con Más el que más barato. nos gusta trabajar. Y es además el que o sea, nuestra aseguradora por default. Ok. Esos 90 euros es por todo el tiempo del tour. Sí, señor. No, incluso desde antes, desde el momento en que usted hace el abono, El primer empieza a pago. funcionar el seguro de cancelación. Ah, Por ok. si pasa algo antes de que salga el viaje, le pueda cubrir, digamos, ciertos gastos que usted ya haya incurrido antes de salir, como la compra de un tiquete o usted ya me había hecho un 30% de abono, por ejemplo. Entonces, el seguro de cancelación entra desde el primer pago y Sí. solo se puede adquirir con el primer pago. Es decir, una vez usted me hace el primer pago, no me puede decir a los 2 meses, Juliana, ahora sí quiero el seguro de cancelación, ya no se lo puedo vender. Solo lo puedo vender, eso no es cuestión mía, es cuestión de las aseguradoras, porque igual si hay activación del seguro de cancelación, me van a pedir a mí el certificado contable de cuándo entró su dinero para pagar esa póliza. Entonces, y si hay indicios de fraude, pues de una lo van a negar. Entonces, mejor hacer las cosas correctamente y se compra, se adquiere el seguro de cancelación con el primer abono. Después ya imposible adquirirlo. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la reserva, díganle a Saray, Saray, yo quiero seguro de cancelación, para que ella se lo incluya en el valor de la reserva. ¿Cómo se puede hacer esa reserva? Que era tu segunda pregunta. Se puede hacer por muchos medios de pago. Generalmente nosotros hacemos un link de pago para pagar con tarjeta de crédito o PSE si están en Colombia. También se pueden hacer abonos en pesos colombianos a una cuenta en pesos colombianos. También se pueden hacer abonos en dólares en una cuenta de dólares en Estados Unidos. También se puede hacer una transferencia, un abono a una cuenta en euros que tenemos en Reino Unido. Es decir, no tienen excusa. Incluso me pueden traer la plata en efectivo aquí a la oficina. Lo único que no recibo son cheques, que no sé si todavía existen. Y mentira, si también lo puedo recibir, sí existen. Claro que sí, no hay ningún problema. Mientras sean tarjetas de Juliana, crédito, Mariela, sí. buenas ¿Quién noches, me habla? Patricia. Patricia, Yo, Patricia. eh, pregunta, ¿qué tan exigente es el viaje? No para mí, para una persona mayor, o sea, es de mucha caminata, es de mucha... Pues sí, Patricia, no te Ok. voy a mentir. Yo prefiero decirte desde ya, es Sí, no, decir, de acuerdo. eh, estos viajes en general son cansadores porque estás todo el día en función del viaje. No quiere decir que vas a estar 5 horas de pie ahí en un mismo sitio, no, pero estás todo el día en movimiento, te levantas, sacas la maleta o vas y visitas por la mañana el palacio, te sientas un rato, pero vuelves y sales a caminar, te subes al bus, vuelves y bajas. Sí se requiere un movimiento constante. No hay un esfuerzo físico o sea, como escalar una montaña, excepto el Monte Nemrut, pero que no es de escalada, sino es de sendero, pero es un senderito empinadito, pero esos son, tú estabas cuando lo expliqué, es como media Sí, sí, hora sí. subiendo eh, con unos palillitos, o yo lo hice y yo no soy una persona, digamos,
fitness, o sea, yo no hago casi deporte, o sea, no tengo buen estado físico y lo logré sin ningún problema. Tampoco es un lugar tan alto que requiera mucho oxígeno. O sea, estamos hablando de un esfuerzo en el sentido de que no hay carretera para subir y si uno termina cansado del viaje, pero no hay bloqueos específicos para una persona, pero si requiere estar sentada constantemente y si no puede estar parada por periodos prolongados, es difícil. Ok, gracias. Yo estoy casi que convencida para mí. ¿Y qué te falta? O sea, yo necesito convencer a Patricia y a Marta No, Novoa, que también dijo que voy estaban a a punto. voy a buscar a ver si consigo con quién viajar, pero si no, yo me Mm, lanzo. Pues yo estoy en las mismas. Pues ahí tienen, viajen las dos. Vea, esto es un match. Pues sí, porque yo estaba pensando en decirle a mi hermana que está con ganas de conocer Turquía. Yo conozco, pero esa parte de Anatolia yo no he ido nunca y me encanta. Pero pues ella no está aquí, todavía no puedo hablar con ella, y, pero sería una opción. Bueno, pues Sí. las dos busquen por sus lados a ver si logran hacerlo y si definitivamente podría ser una opción para ustedes compartir, las ponemos en contacto y ustedes deciden, ustedes me cuentan. Yo no las voy a obligar. Pues Eh, a mí Eh, me llama mucho la atención ese viaje. Ay, qué bueno, Maritza. Entonces, cuento con ustedes. aquí Javier y Marisa, ¿tú nos envías un link, por favor? Sí, señor. Ok, al WhatsApp O al correo o al electrónico. correo electrónico. Tú tienes nuestro correo electrónico. Claro. Señor Javier, ¿cuál es su apellido? Rincón. Ah, mira, ya Saray lo tiene plenamente identificado. ¿Quién? Saray. Saray, mi compañera, Ah, está aquí conmigo. Saray, ¿ya tienes el correo y el WhatsApp del señor? ¿Del señor Buenas Javier? noches a todos, señor Rincón. Sí, ya tengo su número de contacto y su teléfono. Estaba esperando que se acabara para escribirle y no interrumpir. ok, gracias. Bueno, en caso, nosotros de pronto, bueno, nosotros no vivimos en Colombia, ¿no? ¿Dónde Viajaríamos, En viven? Canadá me aparecía. sí, sí, viajaríamos de Uy, Canadá Saray. a Estambul y Sí, iríamos al hotel y allá nos uniríamos al, al tour. sin problema, sin problema, no hay ningún problema. Ok, Lo importante es que lleguen el mismo día que llega el grupo para que, o antes si lo desean también, pero máximo el día que llega el grupo para que al otro día salgan todos a hacer la actividad sin inconveniente. bueno. Uno podría, por ejemplo, llegar el día anterior y obviamente paga la noche, esa noche. Extra. Ya, ok, extra. Simplemente tendría que decir en el hotel que uno está con el tour o no necesita. Eh, sí, es decir, nosotros te cotizamos esa noche extra si lo quieres tomar con nosotros. Si no, te doy el nombre del hotel y tú haces la reserva y dices que estás en el grupo de Paideia para que no tengas que cambiarte de habitación. Ah, bueno, no, no, sería entonces de pronto con ustedes. Bueno, gracias por la aclaración. Perfecto. Ajá. ¿Y Y los tengo, hoteles, el nombre de los hoteles, Juliana, ya están definidos o todavía no? Eh, sí, realmente sí, excepto el de Estambul, que estoy tratando de hacerles un upgrade, pero es que estoy en negociaciones con el Barceló. El Barceló tiene dos en Taksim. Taksim es la parte europea moderna, no el hotel no queda en el centro, pero queda muy bien ubicado. Los dos están ahí al lado uno del otro, están muy bien ubicados porque es en la parte, es una parte muy comercial, tiene muchos almacenes, tiene mucho, almacenes, tiene muchos restaurantes, está a 2 cuadros de la calle peatonal de Istical, que es esa calle que tiene el tranvía, que es una calle súper comercial, ahí encuentran de todo. Eh,
Entonces el Barceló tiene esos dos y estoy definiendo en cuál de esos dos. El resto de los hoteles ya están definidos, así que te los podemos también mandar si quieres revisar. El de Capadocia es un encanto. Ustedes no se imaginan ese hotel, la belleza de hotel, porque es un hotel tipo cueva, muy lindo, muy lindo. Eh, el de Ankara también es muy bonito. El de Kusadasi es de unas vistas preciosas, también muy lindo. A ver qué otro. En el de Sanliurfa, pues la mejor opción es el Hilton, a ese vamos. Eh, y ya, básicamente son esos y o sea, son muy buenos hoteles, son muy buenos hoteles. Una pregunta Bueno, nuevamente, señora María Carolina, María Carolina, cuéntamelo todo. aproximadamente cuánto vale el pasaje Bogotá-Estambul. Pues yo sé que podría averiguar por mi lado, pero pues para tener pues esa información. No tengo el dato actualizado y no quiero aventurarme a decir nada. ¿Tú tienes de pronto el dato? No, no tenemos el dato porque hoy lo íbamos a confirmar y se me pasó. Lo siento mucho. Pero podríamos estar hablando en business o en económica. Pues en económico. Podríamos estar hablando de unos $1.400 aproximadamente. Ok, gracias. Siempre ha estado como entre los $1.400, $1.700 en económica. En ejecutiva sí puede llegar casi hasta los 5.000. 2.500, 3.500 a $5.000 puede estar en ejecutiva. Turkish es una excelente aerolínea. Ahora que me recuerda María Carolina el tema, es una excelente aerolínea. Tiene un servicio a bordo excelente, la comida es deliciosa, Mm. tiene muy buen entretenimiento. Es una aerolínea muy buena. Yo que dejé de usar Avianca hace muchísimos años, em, opto por las españolas o por la turca. Juliana, ¿me puedes hacer el favor de mandarme esta presentación? A ver a quién No sé, convenzo. Patricia, lo voy a pensar. Claro que sí, la grabación, ¿te Sí, refieres? sí, para mandársela a alguien que no pudo entrar y que estoy tratando de convencer. Sí, me encanta que estás repartiendo mis videos por todas partes, me fascina, sigue haciéndolo. Bueno, muchas Ah, gracias. Se ve espectacular. Yo estoy con un pie en ese avión. Ay, eh, Patricia, bueno, espero que los dos. Sí, Muchas sí, gracias a sí, sí. ti. Dime, Javier. gracias. ¿Cuál es la temperatura promedio en esa época del año en Turquía. Turquía? Pues miren, les va a tocar saliendo ya del verano. Yo creo que de 23 a 25 grados centígrados, más o Ok. menos. Es una temperatura bastante agradable, muy, muy agradable. De pronto les puede subir a 26, 27, pero no les va a hacer el calor de verano así asquerosamente horrible que hace en agosto y en julio, y no les va a hacer frío. Entonces, yo pienso que va a ser bastante agradable el clima. Y tampoco lo bueno también de septiembre, porque a mí me gusta mucho octubre para Turquía, porque es un poquito más fresquito, está en 20, 21 grados, que me parece una temperatura ideal, pero Ya, es que llueve mucho porque empieza el otoño. ok. Entonces en septiembre hay menos probabilidad de lluvia, que es Eh, que uno pues Estambul en lluvia, sí, da mucha rabia. Nosotros llegamos un poquito tarde a la reunión, entonces perdimos la primera media hora de tu charla. ¿Nos podrías también mandar el link a nosotros para verlo? Claro que sí, a todos los que se inscribieron les vamos a mandar la grabación. Si no la recibes antes del lunes, échanos una llamadita porque puede ser que algo pasó con el sistema que no le llegó a tu correo, o te la podemos para y mandémoselas a ellos que vinieron aquí directamente Ok, bueno, y, listo. y se las mandamos para que la tengan directamente. Me dan una Bien. esperita que yo mañana baje la grabación, la monte a YouTube, le haga la edición
Claro, Bueno, muchas claro. gracias, muy Bueno, amable. muchísimas gracias. Bueno, que estén muy Sí. bien. Hasta Los espero luego. en el viaje. Chao, Chao. 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 Bueno, señores, entonces, no, hoy recogí mucho, qué rico. Entonces, Consuelo, Patricia, Marta, Marisa y Javier, ¿quién más? Mariela, Marta no, hasta que me dice que sí. Bueno, Mariela Velázquez se fue y no le respondí la pregunta de si tarjetas así. Mariela también dijo que también que sí. Bueno, listo. Entonces, pues señores, si no hay más preguntas y respuestas, nos vamos a descansar. ¿Qué les parece? O si quieren, aquí me quedo contestando. Bueno, Muchas muchísimas gracias. Que gracias. Hasta luego. descansen. Bueno, Chao. adiós, que estén muy bien. Muchas gracias Buenas por noches a venir. todos. Buenas noches. Chao, Buenas noches, chao. gracias Juliana. Adiós, Marta, que estés muy bien. Gracias.